Ya estamos grabando. Sí, Marce, ya Julián, estamos ¿me grabando. confirmas? Perfecto. Buenas tardes a todos de nuevo. Entonces vamos a hablar sobre la terapia de alto flujo de oxígeno y cuáles son sus características y su uso clínico. Bueno, la terapia de alto flujo de oxígeno ustedes la pueden encontrar con diferentes nombres. Cánula nasal de alto flujo, oxigenoterapia de alto flujo, en fin. Nosotros preferimos darle nombre de terapia de alto flujo de oxígeno porque cuando hablamos de cánula de alto flujo de oxígeno realmente es la interfase que hace parte de la terapia que se ofrece con el alto flujo de oxígeno. Entonces la nombraremos como TAFO o terapia de alto flujo de oxígeno. La terapia de alto flujo corresponde al soporte no invasivo, mas no hace parte de la ventilación mecánica no invasiva. Son dos cosas absolutamente diferentes porque aquí no estamos dando ventilación mecánica, sino oxigenoterapia. Entonces, esta terapia puede hacer parte de la terapia de rescate o puede hacer parte de la terapia para el destete. Es importante diferenciar uno del otro, de la ventilación no invasiva a la terapia de alto flujo. Bueno, ¿y qué es en sí la terapia de alto flujo de oxígeno? La terapia de alto flujo de oxígeno es cuando se administra a través de una cánula especial flujos que superan o igualan el pico flujo inspiratorio. Y ese gas que se administra es un gas húmedo y caliente, el cual permite darse con una FiO2 precisa, entre el 21 y el 100%. Entonces, cuando hablamos de los mecanismos de acción de la terapia de alto flujo, pues existe el mecanismo principal, digamos, que es el llenado del espacio muerto anatómico de un gas fresco enriquecido en oxígeno. Entonces, si vemos las imágenes y comparamos lo que proporciona una oxigenoterapia convencional con máscara versus oxigenoterapia con alto flujo, podemos observar que hay un lavado del espacio muerto, un lavado de CO2 en el espacio muerto anatómico. Sin embargo, aunque este es uno de los mecanismos de acción, no es la principal función de la terapia de alto flujo de oxígeno. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que uno de los efectos principales de la terapia sea bajar los niveles de CO2. No es así. Y lo vamos a ver más adelante en algunos estudios que nos avalan esta premisa. Entonces, sí lava el espacio muerto anatómico, sí lo mantiene enriquecido, porque siempre mantiene un contraflujo al flujo expiratorio, mantiene un contraflujo inspiratorio de gas rico en FiO2 y hace cierto lavado de ese CO2, pero no es su principal función. Eso lo tenemos que tener muy claro. Por lo tanto, el paciente con hipercapnia no es el paciente candidato para la terapia de alto flujo de oxígeno. Entonces, ¿cuáles son las ventajas potenciales? Bueno, entonces dentro de las ventajas potenciales, además del lavado del espacio muerto, que nos puede reducir de alguna manera el CO2, que no es su principal papel, es igualar el pico flujo inspiratorio para disminuir el trabajo respiratorio y aportar una fracción inspirada de oxígeno más precisa. Además que tiene un efecto de presión positiva dinámica que pueden ayudar a mantener más abiertas las unidades alveolares, a mejorar la reexpansión pulmonar, a mejorar los volúmenes al final de la expiración. Y además, el mantener ese gas húmedo e hidratado va a permitir que haya una mejor movilización de las secreciones, vamos a tener una mejor motilidad ciliar y esto es beneficioso para el paciente. Entonces, aquí lo vamos a ver claramente como la hidratación de la vía aérea, mantener esa vía aérea caliente y húmeda, disminuye la cantidad de energía que el paciente debe gastar en mantener ese gas inhalado húmedo e hidratado, porque ya se lo estamos proporcionando de esta manera. Adicional a ese, el transporte mucociliar mejora y hay una mayor eficiencia en la remoción de secreciones. Entonces, el paciente no tiene que hacer un esfuerzo tan excesivo para expectorar estas secreciones y mantener despejada su vía aérea. Y adicionalmente, si se mantiene despejada la vía aérea, se evitan entonces los tapones de moco que me llevan a telectasias o a pérdida de volúmenes por obstrucción de la vía aérea
y esto contribuye entonces a que haya un mejor intercambio gaseoso y a que haya una mejor aireación alveolar al evitar la obstrucción. Es importante tener en cuenta que cuando el paciente es sometido a terapia de alto flujo de oxígeno, es muy común que estos pacientes presenten rinorrea y que haya un flujo nasal constante porque esas secreciones que estaban deshidratadas se hidratan y se eliminan fácilmente a través de la vía aérea. Y este es un efecto súper importante de la terapia de alto flujo, que es la disminución del trabajo respiratorio. Yo creo que aquí se basa bastante en cuál es el efecto más beneficioso de la terapia de alto flujo de oxígeno, y es la disminución del trabajo respiratorio. ¿Por qué? Porque cuando ofrecemos terapia de alto flujo de oxígeno, lo que generamos es un flujo que supera el pico flujo inspiratorio del paciente. ¿Qué significa? Cuando se respira espontáneamente, se debe generar una presión negativa a través de la contracción de los músculos respiratorios, principalmente el diafragma. Entonces, al contraerse el diafragma, se genera un efecto de émbolo, en el que al descender se genera una presión negativa dentro de la cavidad torácica, dentro de la vía aérea, dentro de los alveolos, que generan un gradiente de presión entre la atmósfera y el pulmón. Ese gradiente que se genera va a depender del grado de esfuerzo. Entonces, cuando hay aumento de la resistencia a la vía aérea o cuando hay disminución de la distensibilidad pulmonar, se debe generar más presión negativa para poder vencer esas fuerzas que se oponen a la entrada del gas. Y para poder generar esa presión negativa se requiere de mayor contracción de los músculos y de mayor gasto energético. Recordemos que cuando hablamos de gasto energético estamos hablando de joules por litros, es decir, de energía que se gasta en movilizar un litro de volumen. Entonces, cuando hay aumento de las resistencias o cuando hay disminución de la distensibilidad pulmonar, hay que gastar más joules por litros para poder mantener la ventilación alveolar. Entonces, cuando ofrecemos terapia de alto flujo de oxígeno, lo que sucede es que a pesar de que tengamos aumento de las resistencias o disminución de la distensibilidad pulmonar, ese gas que está superando el propio pico flujo inspiratorio hace que finalmente el diafragma descargue parte de su energía, descargue parte de su trabajo en la propia terapia. Entonces, uno de los efectos más beneficiosos de la terapia de alto flujo es justamente la disminución de ese trabajo respiratorio. Entonces, el paciente va a tener una sensación inicial de menor dificultad respiratoria y va a disminuir su frecuencia respiratoria. Adicional a eso, el mantener unos flujos altos me va a mantener un efecto de presión positiva variable, que es muy útil para mejorar el volumen pulmonar al final de la aspiración. Es decir, genera un efecto de presión positiva que ayuda a reexpandir alvéolos y de esa manera mejora el intercambio gaseoso, mejora la distensibilidad y de cierta manera mejora la ventilación alveolar. Minuto. Entonces, si tenemos en cuenta estos efectos fisiológicos de la cánula de alto flujo, en la que me va a mantener hidratada la vía aérea, va a mantener una mejor función mucociliar, el paciente va a expectorar más fácilmente, el paciente va a poder tener una presión positiva que mejora los volúmenes pulmonares. Al final, todo eso contribuye a que haya un mejor intercambio gaseoso, pero recordemos que el efecto principal no es sobre la ventilación, sino sobre la oxigenación. Entonces, al mejorar la oxigenación, los candidatos que son, los pacientes que son mayores candidatos a la terapia de alto flujo, definitivamente son pacientes con insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémico. Y esa insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémico, hablamos de insuficiencia más no de falla respiratoria. ¿Por qué? Porque la falla respiratoria, en el estricto sentido de la palabra, hablamos de aquellos pacientes que tienen una alteración en el intercambio gaseoso, pero esa alteración en el intercambio gaseoso ya no tiene un efecto compensatorio, ya no tiene un mecanismo compensatorio. Ya los músculos están totalmente agotados y ya no hay manera de compensar esa alteración en el intercambio gaseoso, mientras que la insuficiencia respiratoria aún están presentes esos efectos compensatorios, esos mecanismos compensatorios. Entonces, la falla respiratoria definitivamente es el paciente que debe ser intubado. En la insuficiencia respiratoria aún hay mecanismos compensatorios y esos mecanismos compensatorios son los que permiten que pueda responder a este tipo de terapia no invasiva.
En pacientes post cirugía cardíaca, porque ustedes saben que esos pacientes presentan una limitación respiratoria por dolor, entonces generan volúmenes corrientes bajos que finalmente llevan a microatelectasias, a pérdida de volumen. Esta presión positiva generada con la cánula puede favorecer la expansión de estas unidades que han perdido volumen. Como herramienta óptima para la oxigenación en fase de preintubación, claro, aquellos pacientes que van a ser intubados en el momento de la laringoscopía, se pierde la oxigenación, se pierde el aporte de oxígeno que se da normalmente con ventilación manual o con ventilación mecánica no invasiva previa, porque se retira en el momento de la laringoscopía. Acá no, acá la cánula va a mantener su presión positiva y su FiO2 durante el procedimiento, evitando de esa manera que se reduzca la oxigenación durante la laringoscopía y la intubación. También se puede utilizar o se recomienda su uso en procedimientos invasivos como las fibrobroncoscopias, en pacientes con labilidad respiratoria, dado que estos pacientes fácilmente pueden entrar en hipoxemia en el momento del procedimiento. Esta es una buena opción. Pacientes posextubación en los que pueda tener algún riesgo de nuevamente insuficiencia respiratoria, pero más de tipo hipoxémico que hipercámico. Recuerden que cuando se utiliza la terapia en pacientes hipercámicos no se ofrecen beneficios tan importantes como si en pacientes con alteraciones de la oxigenación. Sin embargo, se puede utilizar como una terapia alterna, que potencia o que se combina más bien, que complementa la ventilación mecánica no invasiva en pacientes post-extubación hipercámicos. Allí se podría utilizar, pero no como terapia única para pacientes hipercámicos, sea post-extubación o sea en la fase que esté de su estadía. Entonces, se puede utilizar en pacientes post-extubación y saltaríamos directamente de la ventilación mecánica invasiva a la terapia de alto flujo en aquellos pacientes que tengan algún riesgo o algún grado de riesgo de reintubación por hipoxemia. Insuficiencia cardíaca, urgencias, cuidados paliativos, también son otros escenarios en los que se podría utilizar la terapia de alto flujo. En el servicio de urgencias, y lo vamos a hablar más adelante, podría ser una opción a tener en cuenta en pacientes COVID-19 para evitar el ingreso de estos pacientes a las unidades de cuidado intensivo. Y en este momento en los que hay crisis de camas en cuidados intensivos, podría ser una alternativa que me ayude a disminuir la ocupación de camas UCI, sosteniendo o recuperando ese paciente en el servicio de urgencias u hospitalización y evitar requerir un ingreso a cuidados intensivos. De eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué contraindicaciones? Bueno, hay unas contraindicaciones relativas que tienen que ver con pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica. Recordemos nuevamente, no es el efecto principal de la terapia de alto flujo barrer CO2, pero sí puede ser una terapia complementaria a la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, en esos espacios en que la ventilación mecánica no invasiva se retira, en esos espacios, en esas horas, podría instalarse terapia de alto flujo para que el paciente descanse de la interfase, pero no pierda sus beneficios en la oxigenación y en la ventilación. Otras contraindicaciones relativas tenemos las lesiones nasales o epistasis severa, porque igualmente los flujos altos pueden generar algún tipo de molestia en la vía aérea superior del paciente. Contraindicaciones absolutas, pues pacientes con inminente falla respiratoria, ya dijimos falla respiratoria, es un paciente que se tiene que intubar. En pacientes que no tengan un adecuado drive respiratorio o aquellos que definitivamente estén en apnea, no tengan control de su respiración o no tengan protección de su vía aérea, este paciente debe ser soportado con ventilación mecánica invasiva y no con terapia de alto flujo. Entonces, cuando hablamos de la presión positiva que ofrece la terapia de alto flujo, es una presión positiva que, como vemos acá, es dinámica. Entonces, en esta gráfica vemos cómo evaluaron el comportamiento de la presión en la vía aérea con un sistema de oxigenoterapia convencional con máscara versus la terapia de alto flujo, en la que se observa una presión positiva constante pero dinámica, ¿sí? Vemos que es variable. ¿Y por qué es variable? Porque depende de diferentes elementos. Por ejemplo, es totalmente lineal
la presión positiva que se genera en la vía aérea versus el flujo que se administra. Entonces vemos como desde los 30 litros por minuto ya se genera cierta presión positiva en la vía aérea, y en la medida que se van aumentando esos flujos, esa presión positiva va aumentándose progresivamente. Sin embargo, existen otras variables que hacen que esa presión positiva pueda llegar a ser mayor o menor. Entonces, de acuerdo a este estudio en el que hicieron la medición en la faringe de qué presión se generaba a partir de 10 litros por minuto, evidenciaron que cada 10 litros por minuto había un aumento más o menos de 0,8 centímetros de agua en la vía aérea. O sea que si nosotros programamos 60 litros por minuto, más o menos habrá una presión positiva de 4,8 centímetros de agua, cercana a 5. Pero si el paciente cierra la boca, podríamos tener presiones positivas que pueden aumentar 2 centímetros de agua. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque si el paciente, si bien una de las ventajas de la terapia de alto flujo es que el paciente puede comunicarse y puede comer, pues la idea no es que este paciente esté hablando porque perdemos presión positiva, y esta presión positiva puede tener efecto, así sean 2 centímetros de agua, puede tener un efecto muy positivo sobre la oxigenación del paciente, sobre todo en aquellos que tienen unidades alveolares a punto de colapsarse o colapsadas. Y por otro lado, es importante tener en cuenta que cuando ofrecemos algún tipo de medicamento para sedar el paciente, para una sedación consciente, en la que estos pacientes a veces sobrepasamos las dosis, puede tener la boca abierta porque está muy dormido. Entonces, porque a veces sucede eso, ¿no? El paciente está muy inquieto, que está muy ansioso, le instauramos sedación consciente, pero en la sedación consciente el paciente también tiene cierto grado de somnolencia, y dentro de esa somnolencia puede tener su boca abierta. Entonces, si se le cierra la boca al paciente, efectivamente vamos a tener una repercusión directa sobre los efectos en la oxigenación. Y esos son detalles que hay que tener en cuenta en el momento que estamos ofreciendo la terapia al paciente. Las mujeres, por tener una anatomía más pequeña, pueden llegar a mejorar esas presiones hasta 0,6 centímetros de agua, pero al igual también los pacientes que tienen mayor altura, estas presiones pueden ser menores con respecto a los pacientes de estatura media o baja o mujeres. Y si vemos en esta gráfica y comparamos la gráfica izquierda con la gráfica derecha, podemos observar que cuando ofrecemos oxigenoterapia convencional con una cánula convencional a 4 litros por minuto, este flujo no es alcanzado, no alcanza ni mucho menos supera el pico flujo inspiratorio de un paciente que tiene cierto grado de dificultad respiratoria. Entonces, estos sistemas de bajo flujo no me garantizan un flujo que iguale en el pico flujo inspiratorio, y tampoco podemos garantizar con ellos una FiO2 determinada. ¿Qué significa? Claro, cuando yo coloco una cánula nasal a 4 litros, yo no puedo estar segura de que estoy dando 36% de FiO2. No sabemos en realidad qué FiO2 le estamos dando, porque justamente una de las características de los sistemas de bajo flujo es que no podemos garantizar una FiO2 constante en el paciente. Va a depender del patrón respiratorio, de la frecuencia respiratoria, de varias condiciones que hacen que se reduzca esta fracción inspirada de oxígeno. Mientras que si comparamos la terapia de alto flujo de oxígeno con el sistema de cánula de alto flujo, podemos igualar, incluso superar el pico flujo inspiratorio, que es lo que en realidad me da el beneficio de la reducción del trabajo respiratorio. Y por otro lado, podemos administrar FiO2 que van del 21 al 100%, ¿sí? En la mayoría de los sistemas de terapia de alto flujo. La humedad óptima, como les decía hace un momento, es un elemento importantísimo, importantísimo, vital en la terapia de alto flujo. Primero, por confort del paciente. Les aseguro que cuando se instaura o se ofrece terapia de alto flujo a un paciente sin tener ese gas húmedo y caliente, el paciente no tolera la terapia, primero que todo. Y segundo, lo que queremos ofrecer es justamente una humedad suficiente para disminuir esas secreciones que están en la vía aérea, y es muy importante. Si los pacientes presentan tapones de moco en sus fosas nasales,
se aumentan tanto las resistencias que se va a ocluir la cánula y pueden aparecer alertas de oclusión de cánula porque tienen tapones de moco en la nariz. Son elementos que tenemos que tener en cuenta cuando instauramos el alto flujo. Verificar que las fosas nasales estén permeables, que no hayan tapones de moco. La rinorrea está bien, pero entonces eventualmente el paciente tendrá que limpiar su nariz para mantenerla totalmente permeable. Entonces, este calor y esta humedad que está cercana a la humedad relativa a un 100%, me va a ofrecer mayor aclaramiento de secreciones. Aquí hay un elemento muy importante que es la temperatura. ¿A qué temperatura se debería ofrecer la terapia? Bueno, esta temperatura debería estar cercana a los 37 grados, pero quien determina y quien define la temperatura a programar es el paciente. ¿Por qué es el paciente? Porque es el paciente quien soporta esa temperatura en su nariz. Entonces, si el paciente les dice a ustedes que está muy caliente, por favor créanle y bájenle la temperatura. Si el paciente les dice que la temperatura está muy baja, créanle al paciente y aumenten un poco la temperatura. Y la temperatura del sistema depende muchísimo de la temperatura del ambiente. ¿Por qué? Porque la temperatura del ambiente directamente puede hacer que ese gas que está pasando por ese sistema se aumente o se reduzca, aún teniendo una programación de temperatura en el equipo. Y esto es importante porque en las unidades de cuidado intensivo, donde tienen flujos de aire acondicionado directos, pueden afectar de manera importante la temperatura que al final le llega en la nariz al paciente. Una cosa es la temperatura que tengo programada en el tarro, ¿sí? Acá en la base humidificadora, y otra es la temperatura que tengo en el circuito, pero otra es la temperatura que al final le llega en la nariz al paciente, porque hay una extensión de la cánula que no es caliente y en esa extensión se pierde temperatura y cuando los flujos son más altos se pierde aún más temperatura y cuando el aire acondicionado está muy frío se pierde aún más la temperatura en ese recorrido. Entonces, todos esos factores tenemos que tenerlos en cuenta para ajustar la temperatura ideal a lo que necesita el paciente. Entonces, como vemos, también reduce el gasto energético del paciente porque ya el gas viene húmedo y caliente. Entonces, aquí vemos en este estudio cómo después de iniciar la terapia de alto flujo podemos tener dos efectos importantísimos. Uno es la disminución de la frecuencia respiratoria en los primeros 15 minutos y dos, la disminución en la sensación de disnea. Entonces, la sensación de disnea y la reducción de la frecuencia respiratoria serán los primeros signos que podríamos observar en los pacientes con alto flujo. Y casi que instantáneamente, a pocos minutos que se instaura la terapia, el paciente generalmente refiere que puede respirar más tranquilamente. Eso es un muy buen signo, es un muy buen signo. En cambio, cuando comparamos la respuesta a la oxigenación, es una respuesta más lenta. No, generalmente no es tan inmediata. Y si es inmediata, es por efecto de la FiO2, no tanto de la presión positiva que se está generando. Recuerden que igual que en ventilación mecánica o cuando damos algún grado de presión positiva, el efecto de la presión positiva sobre las unidades alveolares se tarda un poco más que la FiO2 o lo que se puede lograr en ventilación. Entonces, esos efectos de oxigenación pueden ser más lentos que los cambios en el patrón respiratorio y en la mecánica respiratoria del paciente. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto para saber cuál es la primera respuesta clínica que puedo ver en el paciente después de instaurada la terapia. Es evidente que si comparamos el alto flujo con ventilación mecánica no invasiva, es un mecanismo o es un dispositivo más cómodo, más tolerable para el paciente, disminuye la resequedad en la boca y en la nariz y mantenemos las temperaturas y la humedad ideal. Facilita la comunicación verbal y consumo de alimentos. Ya dijimos que lo ideal no es que el paciente hable. Remoción menos frecuente de la interfaz, menor disnea, mayor tolerancia en general. Algunos estudios. ¿Qué nos avala a nosotros recomendar la terapia de alto flujo? Bueno, pues aquí tenemos un primer estudio en el que comparamos los efectos posextubación de la cánula nasal de alto flujo versus la oxigenoterapia convencional en pacientes con bajo riesgo de reintubación.
Estos pacientes vemos cuando se soportaron con oxigenoterapia convencional, el porcentaje de reintubación duplicó y un poco más la terapia, los pacientes que se manejaron con terapia de alto flujo de oxígeno, vemos aquí un 5% y acá por encima de un 10%, los pacientes que se reintubaron con oxigenoterapia convencional. Y si vemos en este otro estudio la comparación de la terapia de alto flujo versus la ventilación no invasiva en pacientes hipoxémicos después de cirugía cardíaca, vemos cómo los resultados fueron similares en cuanto a si hubo fallos o no en la terapia y qué nivel de éxito tuvo. Definitivamente fueron unos resultados muy similares en cuanto a quienes se inturaron o no, pero la ventaja principal de la terapia no con oxigenoterapia de alto flujo es que era mejor tolerado por el paciente, tenía menos remoción de la interfase, había más comodidad, había más confort y esto es mejorar la calidad de vida del paciente durante el procedimiento, que son aspectos muy importantes porque además hay menor laceración, hay menores daños en la piel, y esto en últimas también influye en el trabajo y en la intervención que debe hacer el clínico. Cuando un paciente se retira constantemente su interfase, eso implica mayor trabajo para todo el equipo de salud que está atendiendo el paciente. Bueno, y este estudio, digamos que es el estudio que nos avala con mayor fuerza el uso de la terapia de alto flujo en pacientes con falla respiratoria hipoxémica. En este estudio tomaron pacientes que tenían falla respiratoria hipoxémica por la neumonía adquirida en la comunidad, el mayor porcentaje, neumonía hospitalaria, sepsis extrapulmonar, bueno, y generalmente casi todos de neumonía, y les instauraron los tres tipos de terapia. Alto flujo, un grupo para alto flujo, un grupo para oxigenoterapia estándar o convencional y otro grupo para ventilación mecánica no invasiva, más o menos con un N de 100 en cada grupo. ¿Qué pudieron evidenciar ellos? Que la tasa de intubación o la incidencia de intubación en los pacientes con PAFIs menores de 200 fue más baja en pacientes con terapia de alto flujo, fue significativamente menor que lo comparado con la oxigenoterapia convencional y con la ventilación mecánica no invasiva. Esto es súper importante porque observemos que una PAFI menor de 200 es una PAFI importantemente reducida. Sin embargo, cuando vemos toda la población, aunque estadísticamente no sea tan significativo como este cuadro de abajo, sigue siendo favorable el uso de la terapia de alto flujo con respecto a la terapia convencional con oxígeno y a la ventilación no invasiva. La tasa de intubación, la incidencia de intubación fue menor comparado con estas otras dos soportes o con estas dos terapias. La probabilidad de sobrevida de los pacientes con alto flujo también fue más alta que en los de pacientes que se manejaron con oxigenoterapia convencional y con ventilación mecánica no invasiva. Entonces, esto nos avala de manera importante por qué utilizar la terapia de alto flujo en neumonías, ¿sí? Porque la mayoría de los pacientes eran hipoxémicos por neumonía. ¿Y por qué entonces lo utilizamos en pacientes con COVID-19 que desarrollan neumonía? Y podemos ver este otro estudio que nos confirma cuáles pueden ser los efectos en el incremento del flujo con respecto a los cambios o a lo que favorece fisiológicamente la terapia de alto flujo. Este es un estudio publicado en el 2017. No tiene un número de pacientes demasiado alto, realmente es un grupo pequeño, sin embargo, sí soporta muy bien lo que veníamos referenciando inicialmente de los efectos de la cánula. Entonces podemos ver cómo compararon la máscara facial con la cánula a 30 litros, a 45 litros y a 60 litros. Y podemos observar cómo la presión transpulmonar se va disminuyendo progresivamente desde la máscara facial, incluso a los 30 litros de flujo de la terapia de alto flujo ya podemos observar una reducción en esta presión transpulmonar, que en otras palabras es
menor trabajo respiratorio para el paciente. Y si observamos los cambios en el volumen al final de la aspiración, vemos cómo van mejorando esos volúmenes al final de la aspiración en la medida que se va aumentando el flujo en la cánula de alto flujo. El volumen minuto también se va reduciendo progresivamente desde la máscara facial hasta la terapia a 60 litros, y eso es un indicador. El volumen minuto, recuerden, es frecuencia respiratoria por volumen corriente, y cuando se disminuye es un indicador de disminución de trabajo respiratorio también. Y observemos aquí la PAFI. La PAFI en los pacientes que se manejaron con máscara 151 y subió hasta 205 en pacientes con flujos hasta de 60 litros por minuto. Es decir, que en la medida que se va aumentando el flujo administrado, al parecer progresivamente también podemos mejorar la oxigenación. Y esto correspondería a, ¿qué? A lo que vemos aquí, a que van aumentando los volúmenes al final de la aspiración. Es decir, que va mejorando esa aireación alveolar como un efecto de reclutamiento alveolar por esa presión positiva dinámica. Y observen lo que tengo acá, no lo tengo señalado, pero observemos los niveles de CO2 que no cambiaron entre la máscara facial y la terapia de alto flujo. Fueron básicamente los mismos valores de CO2. Eso soporta lo que les vengo diciendo desde el comienzo de la presentación, que aunque uno de los efectos o los mecanismos cómo funciona la terapia de alto flujo es el lavado del espacio muerto anatómico, es la saturación del espacio muerto anatómico por oxígeno enriquecido por gas enriquecido en oxígeno, no es realmente su principal función barrer CO2, y aquí se los evidencio. Entonces, cuando vemos este estudio, podemos analizar las gráficas de volumen al final de la aspiración, cómo se va incrementando en la medida que se van aumentando los flujos, y cómo los niveles de oxigenación en cuanto a PAFI va mejorando progresivamente en la medida que se van incrementando los flujos también. Entonces, al final, lo que concluye en este estudio es que cuando administramos terapia de alto flujo de oxígeno en pacientes con insuficiencia hipoxémica, con flujos desde 30 litros por minuto, a partir de esos flujos ya, al menos lo que se pudo evidenciar en este estudio es que mejora el impulso respiratorio, mejora el volumen al final de la aspiración, mejora la mecánica pulmonar y mejora la oxigenación. Es decir, que tiene unos buenos resultados en intercambio gaseoso en términos de oxigenación, en disminución del trabajo respiratorio, y esos cambios en la oxigenación muy posiblemente se debe a que mejoran los volúmenes al final, los volúmenes pulmonares al final de la aspiración. Bueno, y cuando le preguntaban al doctor Brochard qué piensa, qué opina de la terapia de alto flujo en diferentes escenarios, él dice, bueno, hasta ahora lo que se sabe de la terapia de alto flujo, esto lo dijo antes de la pandemia, vamos a ver qué dice ahorita después de la pandemia, pero antes de la pandemia él dijo, lo que se conoce hasta ahora de la terapia de alto flujo puede ser una buena alternativa para pacientes con insuficiencia de tipo hipoxémico, ¿sí? Puede ser una buena opción, pero nunca reemplacen la ventilación no invasiva en pacientes con insuficiencia de tipo hipercápnico, porque se ha evaluado en muchos estudios y efectivamente es lo que mayor eficiencia tiene hasta el momento, lo que ha mostrado mayor eficiencia en recuperar estos pacientes hipercápnicos. Entonces, el doctor Brochard, ustedes saben que es un líder de opinión muy fuerte a nivel mundial en temas de soporte ventilatorio. Entonces, ¿qué debemos considerar? Bueno, varias cosas. El monitoreo es fundamental, fundamental cuando se administra terapia de alto flujo de oxígeno. ¿Por qué? Porque es un paciente que no está muy estable, que viene en periodo de decadencia respiratoria, pero que no está en franca falla respiratoria. Está ahí como en una zona gris que puede empeorar o puede mejorar. Entonces dice que uno de los score que se tienen en cuenta para determinar si el paciente puede identificar a aquellos pacientes con bajo o alto riesgo de intubación es este índice de redox, en el que tiene en cuenta la SAFI, es decir, saturación de oxígeno sobre FiO2 sobre frecuencia respiratoria. Y aquí siempre hago una salvedad, y hago esta salvedad desde lo fisiológico. Desde lo fisiológico es hablar de la curva de disociación de la hemoglobina. La SAFI es una herramienta importante y se ha hablado mucho de ella como parte del monitoreo no invasivo, pero tiene unas limitaciones. ¿Y cuáles son esas limitaciones?
la curva de disociación de la hemoglobina. Cuando esta curva se desvía hacia la izquierda, lo que vamos a tener son pacientes que pueden tener una buena saturación, pero que están hipoxémicos, ¿sí? No siempre una buena saturación implica que el paciente no esté hipoxémico. Yo puedo tener una saturación de 92, 91% y tener una PA2 por debajo de 60 milímetros de mercurio, es decir, está hipoxémico. ¿Por qué? Porque la curva se desvía hacia la izquierda. ¿Y cuándo se desvía hacia la izquierda? Cuando el CO2 está bajo, cuando el pH está aumentado, cuando la temperatura está baja, cuando el 2,3 de pH está disminuido. Entonces, el paciente me puede estar mostrando 92, 93 de saturación, pero el paciente puede estar hipoxémico. Entonces, esa SAFI ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarla, porque tengo que entender muy bien cómo está esa curva de disociación de la hemoglobina para poderla interpretar de la mejor manera. En cambio, si está desviada hacia la derecha, ¿cuándo se desvía hacia la derecha? El pH está disminuido, el CO2 está aumentado, el paciente tiene fiebre, el 2,3 de pH está aumentado. Puede ser que el paciente sature limítrofemente o hasta incluso 89, 88. No sature muy bien, pero su valor de PaO2 es mayor de 60, es decir, que no está hipoxémico. La hipoxemia no se evalúa por oximetría, no se evalúa por saturación de oxígeno, sino por presión arterial de oxígeno. Entonces, por eso hay que saber interpretar hacia dónde está esa curva, o si la curva está bien, no está desviada hacia ningún lado, entonces podemos tener una mayor precisión de este índice de ROX. Entonces, ¿qué me dice este índice de ROX? Mire, si usted tiene una PAF, un índice mayor de 4,88, medida a las 12 y 12 horas, hay menor probabilidad de que tenga que intubar ese paciente. Pero si usted tiene un índice menor de 2,85 o de 3,47 o de 3,85 a las 12 o 12 y 12 horas, definitivamente es un predictor de falla de cánula de alto flujo. Entonces, es un rango. ¿Y qué pasa cuando está entre 2,85 y 4,88? Quedamos como en una penumbra, ¿no? No sabemos si es un paciente que tiene éxito o no va a tener éxito. Pues bien, este es un índice que me da unos valores de referencia, pero no puede ser un valor definitivo para tomar una decisión clínica en el paciente. Es un valor que se debe sumar a toda la evaluación en conjunto del paciente. Y la evaluación en conjunto estamos hablando de estado hemodinámico, del estado de conciencia, de si el paciente está protegiendo o no su vía aérea. Y todas esas, de la edad del paciente, de las comorbilidades, todo eso evaluado conjuntamente es lo que me debe determinar el posible éxito o fracaso de la terapia, no un índice único, no un índice único. Esto es una herramienta más que debe estar al servicio de la evaluación clínica general del paciente, pero no debe ser la única herramienta con la que tomemos decisiones. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de intubación por terapia fallida? Primero, disminución del nivel de conciencia, por obvias razones. Si un paciente tiene una escala de Glasgow bajo, primero, si es un paciente que tiene escala de Glasgow baja, no debería utilizarse cánula de alto flujo, se debería intubar. Pero si durante el procedimiento de la terapia de alto flujo se disminuye su estado de conciencia, debería considerarse la ventilación invasiva. Paro cardíaco, arritmias o inestabilidad hemodinámica, definitivamente. Si yo tengo una alteración en la oxigenación del paciente y adicional a eso tengo una alteración en su estado hemodinámico, su estado cardiovascular, eso es un puntillazo terrible para el paciente, porque ya de esos dos sistemas, que es pulmón lo tengo alterado y corazón y vascular lo tengo también alterado, ahí no hay quien garantice un aporte de oxígeno suficiente a todos los órganos y tejidos. Entonces, inevitablemente este paciente tendrá que intubarse. PaO2 bajas, PaO2 menores de 60 con saturaciones menores de 90, a pesar de flujos mayores de 30 litros y FiO2 en 100%. Esta es una decisión muy difícil. Observen que cuando yo tengo PaO2 de 60, ahí sería 60, no estoy diciendo menor de 60, 60, pongámosle 65, con una FiO2 al 100%, no estaría dentro de este rango, ¿cierto? Dentro de este criterio de intubación, porque dice menor de 60.
Si lo tengo en 65 con una FIOS al 100, entonces no lo intubo. Quedaría como esa opción, ¿no? Pero tener 65 de PA2 con FIOS al 100 implicaría una PAFI de 65, que es una PAFI muy baja, y realmente no es la principal, no es la indicación precisa para la terapia de alto flujo. Realmente la terapia de alto flujo, si bien está recomendada en pacientes con hipoxemia leve moderada, leve es mayor de 200, pero el moderado, el rango de moderado es muy amplio. Cuando hablamos de hipoxemia moderada, hablamos de PAFIs entre 100 y 200. Si yo tengo un paciente con una PAFI de 199, es una PAFI moderada muy buena. Pero si hablo de una PAFI de 101, que sigue siendo del rango de moderado, es un moderado severo. ¿Sí? Entonces, ese rango es tan amplio de moderado que hay que tener mucha precaución. Que ese moderado no esté tan al severo, sino cercano a 150. Menor de 100, una PAFI menor de 100, es un paciente muy difícil de rescatar con terapia de alto flujo de oxígeno. Y no deberíamos esperar que el paciente llegara a ese valor de PAFI para instaurar la terapia de alto flujo. Idealmente se debería instaurar cuando estamos cercanos a 150 de PAFI, o un poquito más o un poquito menos, pero por ahí, por los lados, pero no menor de 100. No sería lo ideal. Es que lo ideal es una cosa y otra cosa son las circunstancias que vemos en la vida real. En la vida real, los pacientes, muchos de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos ya llegan con una PAFI menor de 100. Entonces, la primera opción en muchos de ellos es iniciar la terapia de alto flujo, pero se tiene en cuenta con respecto a las otras variables, que es un paciente joven, que no tiene comorbilidades, que no tiene inestabilidad hemodinámica, que está con un estado de conciencia adecuado, que protege su vía aérea y que no esté hipercápnico. Entonces dice, bueno, este paciente COVID no lo vamos a intubar porque tiene todas estas condiciones. Puede ser que funcione, como puede ser que no funcione. Si tuviéramos ese mismo paciente y todavía lo tuviésemos con una PAFI de 150, podríamos tal vez tener un poco más de certeza que puedo rescatar ese paciente, pero ya esperar o atenderlo, intervenirlo ya con una PAFI tan baja, es un caricellazo, es un caricellazo. Ahora, si es el mismo paciente, si es la misma PAFI, pero ya es una paciente anciana, mayor de 80 años, hipertensa, diabética, con falla cardíaca, esta paciente seguramente con una PAFI menor de 100 no va a tener muy buena respuesta, no va a tener muy buena respuesta, y seguramente esta paciente sí va a tener mucha más posibilidad de que su terapia sea fallida. Entonces, observemos que aunque hay unos criterios, y ahí ustedes tienen las referencias, ese criterio de una PAFI, aquí en este caso 60 de tope, son unos valores extremadamente bajos. Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de paciente vamos a elegir para darle una opción, porque definitivamente cuando nos tardamos en iniciar la terapia de alto flujo, tenemos una tasa de mortalidad más alta en esos pacientes. Entonces, al igual que la ventilación invasiva, ¿sí? Porque ya está en un déficit cardiovascular y de oxigenación. Es complejo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, indicaciones para la terapia de alto flujo, sí o sí, pacientes que no requieran inminente intubación, o sea, que no estén en falla respiratoria inminente y que requieran intubación. Esos pacientes, no, el que requiere intubación, requiere intubación. ¿Y quién es el que requiere intubación? Pues todo lo que dijimos ahorita, que tenga una hipoxemia enmasado severa, que el paciente tenga una disfunción orgánica múltiple, inestabilidad hemodinámica. Este paciente hay que intubarlo. Mire, aquí está clarito, hay que intubar. Si el paciente tiene una hipoxemia leve a moderada, pero vuelvo, insisto, ese moderado en 100 es un moderado ya tirando severo, a esa delgada línea, allí sopesa las comorbilidades, la edad del paciente y cómo está su función sistémica, ni siquiera es cardiovascular, es sistémica. Evite, si el
paciente está muy hipercámnico, solamente utilizar terapia de alto flujo, vuelvo e insisto, la terapia de alto flujo no les va a corregir la hipercapnia. Seguramente podría pensarse en ventilación no invasiva combinada con terapia de alto flujo. Y aquí inevitablemente pues va a requerir una UCI. ¿Sí? Eso inevitablemente puede requerir una UCI. Cuando un paciente está con una hipoxemia leve, moderada mayor de 150, son los pacientes que tenemos en hospitalización y en urgencias. Este paciente, si estamos viendo un deterioro progresivo de PAFI mayor de 200, luego pasa por debajo de 200, inician la terapia de alto flujo. No esperan a que ese paciente vaya a mejorar con máscara de no reinhalación, porque generalmente no van a salir con máscara de no reinhalación. Muchos de esos pacientes se pueden recuperar rápidamente y rescatarse con terapia de alto flujo, pero no esperar a que baje tanto la PAFI. Bueno, ¿cuáles son los factores considerados en el manejo clínico de los pacientes? Eso fue un estudio que hicieron, publicado en el 2020, pero lo realizaron como desde abril a mayo. Eso fue pues como al inicio de la pandemia, y pacientes con COVID-19. Y evaluaron cuál fue el uso de la terapia de alto flujo, la no invasiva y la ventilación mecánica no invasivas en pacientes con una severidad leve, moderada y severa. ¿Qué se evidenció? Cuando el paciente tenía una severidad leve, la terapia de alto flujo tuvo el mayor porcentaje de uso, comparado con la no invasiva, que seguía como alternativa con un 24%, 53% alto flujo, 24% no invasiva y ventilación invasiva, un número menor de pacientes, un 4.8%. Este estudio lo hicieron en 6 continentes y fue una encuesta que realizaron más o menos en 500 y pico de personas de cuidados intensivos. ¿Sí? Ese fue el diseño del estudio. Moderado, con una severidad moderada, ellos que hallaron que la terapia de alto flujo la utilizaban en menor proporción que la ventilación no invasiva, 47%, y la ventilación invasiva ya cobró más fuerza en un 25%. Sin embargo, ya cuando el paciente estaba en un estado severo, la ventilación invasiva fue la que más se utilizó en 92% y solo un 1% de la terapia de alto flujo. Entonces, miremos cómo estos pacientes no se debe esperar a ofrecerse cuando tiene unas alteraciones de la oxigenación tan importantes. Y acá, en cuanto a la terapia de alto flujo versus ventilación no invasiva, pues habría que tener en cuenta también la disponibilidad de recursos para ofrecer una u otra terapia. Lo que sí es claro es que la ventilación mecánica invasiva como primera estrategia no es la más utilizada. Bueno, y entonces, pero hablamos de que la terapia de alto flujo utilizado en otras salas que no sean UCI. Entonces allí todos miran, pero Marcela, ¿y cómo si es que debería ser pues, preferiblemente en salas que tengan presión negativa? En el mundo ideal esto sería lo correcto, pero no estamos en el mundo ideal. Ahora hay una escasez de camas UCI y pues más de compresión negativa. Sin embargo, es definitivamente necesario e imparentablemente se debe utilizar todo el equipo de protección personal. Eso no es negociable. Y se debe tener un distanciamiento entre paciente y un nivel de valoración continua del paciente. Eso sí se debe procurar. Entonces volvemos a lo mismo. No es lo ideal, pero lo que ahora con el recurso que tenemos hay que intentar garantizar que estos pacientes pudiéramos rescatarlos desde antes que llegaran a la UCI, antes de que llegaran con PAFI menores de 100, porque solamente estamos disponiendo de terapias de alto flujo en UCI, pero realmente deberíamos antecedernos a que llegue a la UCI y alcanzar a rescatar esos pacientes con PAFI de 150 y 200, que es el paciente que todavía no necesita UCI, pero justamente para eso es que necesitamos la terapia, para que no llegue a necesitar la UCI. No va a ser del 100% y siempre les digo a todas las personas que capacito, es que no pensemos que una terapia es salvadora en el 100% de los pacientes, porque no es así. Por eso requiere un estricto monitoreo y un estricto seguimiento y un entrenamiento
de estas terapias y de estas técnicas para evaluar si el paciente está respondiendo o debemos escalar en las terapias. ¿Qué pacientes deben considerarse para ventilación mecánica temprana? Cuando el paciente empeora su hipercapnia. Es decir, bueno, aquí hay un punto que quiero aclarar con respecto a la hipercapnia. ¿Cuál puede ser la razón para que un paciente con alto flujo, por ejemplo, presente hipercapnia? Una de las condiciones es que el paciente debería tener una cánula nasal que mantenga su fosa en un 50% idealmente. Pero ¿qué sucede? Las cánulas nasales vienen con unas tallas y estas tallas corresponden al diámetro que tienen, su diámetro externo. Entonces, si el diámetro externo es muy grande y ocluye más del 70-80% de la fosa nasal del paciente, no va a permitir que el paciente exhale. Entonces, no va a tener por dónde exhalar ese CO2, lo que puede hacer que se retenga CO2 y presente hipercapnia. Entonces, pensemos si una de las razones por las cuales el paciente está presentando hipercapnia es que posiblemente tiene una cánula de un tamaño muy grande. Ahora, ¿por qué elegimos a veces cánulas de tamaño grande? Porque las cánulas de talla M y S no logran ofrecer flujos a 60 litros por minuto. Entonces, en la intención de ofrecer flujos altos, utilizamos cánulas que permitan esos flujos, que sería la talla L, pero si el paciente tiene una nariz demasiado pequeña, es una anciana pequeñita que ya tiene una nariz pequeñita, deberíamos tener muy en cuenta el tamaño de la fosa con respecto al tamaño de la cánula con respecto al tamaño de la fosa nasal, porque ese podría ser una causa de hipercapnia. Ténganlo en cuenta, por favor. Entonces, si el paciente empeora su hipercapnia, revise esto, si no es esto, sino que en realidad el paciente está consumiendo más oxígeno, por lo tanto está produciendo más CO2, o definitivamente su mecánica ventilatoria no es buena, que es lo que me mantiene la ventilación alveolar minuto, no es buena porque está muy fatigado, esto va a producir hipercapnia. Eso es una consecuencia, entonces va a estar hipercápnico con acidemia respiratoria, fatiga respiratoria. Uno de los signos más importantes de fatiga respiratoria es el desbalance tóraco-abdominal. Cuando el paciente cuando el paciente ya tiene muy agotados sus músculos inspiratorios, comienza a utilizar músculos expiratorios, como los músculos abdominales. Entonces, esos músculos que deberían ser para la expiración, los comienza a utilizar para la inspiración. Imagínense cómo está agotado. Entonces, empieza a haber un desbalance toracoabdominal, que es un signo inminente de falla respiratoria por fatiga. Entonces, si el paciente está en ese estado y ya está hipercápnico y esto, pues este paciente es para ventilación mecánica invasiva. Inestabilidad hemodinámica, estado mental alterado, estos son signos de que el paciente debe ser intubado. Aquí podemos observar una de las propuestas de protocolo europeas, en los que insiste que la FiO2 y el flujo se deben iniciar a valores altos, ¿sí? ¿Qué sucede? Que sí, efectivamente es posible que los flujos altos puedan disminuir mucho más el trabajo respiratorio y se tiene que utilizar flujos por encima de 30 para estos pacientes. Sin embargo, debería ser un tema progresivo, ¿cierto? Un ajuste progresivo de 30 en adelante. Es lo que proponemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tolerancia del paciente es mucho mayor cuando se inicia desde flujos más bajos y progresivamente se van aumentando. Las FiO2, procurar a que lleguemos a FiO2 por debajo del 50% lo más rápidamente posible. Ellos incluso proponen la ventilación invasiva y la intubación cuando estos pacientes fallan. Aquí les voy a dejar este cuadrito en el que podemos observar cómo esa titulación de la FiO2, esa titulación del flujo, se debe hacer siempre pensando en una mejoría de la dificultad respiratoria, es decir, frecuencias respiratorias que se deban reducir, que eso me demuestra que está siendo
que está siendo efectiva la terapia, que la frecuencia respiratoria está por debajo de 25 por minuto, que las saturaciones están por encima de 90%, hasta 96%. No debemos hiperoxigenar estos pacientes, que los niveles de CO2 están dentro de los rangos normales dentro de las primeras 2 horas. Entonces, sí, recuerden que veíamos mejoría en la frecuencia respiratoria y en la disnea en los primeros 15 minutos. Aquí me están diciendo, las primeras 2 horas, en las primeras 2 horas, evaluemos que la frecuencia respiratoria ya esté por debajo de 25, que esté saturando por encima de 90, 92, que logremos mantener saturaciones por encima de estos rangos con FiO2 lo más bajo posible. Hay que titular rápidamente esa FiO2. Si el paciente se torna hipercápnico, aumenta su frecuencia respiratoria y aumenta su dificultad respiratoria y se torna acidótico, hay que intubar. Eso es lo que recomiendan ellos. Ahora, cada institución monta su protocolo y también está claro que en muchos de los que contestaron esta encuesta seguían los protocolos instaurados en sus propios países o en sus unidades de cuidado intensivo. Entonces, aquí podemos observar cómo desde febrero se estaba proponiendo el uso de cánula de alto flujo en pacientes que tenían COVID en sus primeras semanas. Y cómo en el Surviving Sepsis Campaign recomendaban también la terapia de alto flujo, incluso por encima de la intubación endotraqueal, como primera medida, no de fuera la intubación, y de no ser, y de ser útil en estos primeros tiempos de COVID. Aquí. Un segundito. Wow. Esperé que se me fue la presentación. Entonces, lo que hablábamos del tamaño de la cánula. El tamaño de la cánula nunca debe ocluir el 100% de las fosas nasales. Esto puede repercutir en los niveles de CO2, en la presión positiva, efectivamente, porque si no tiene por dónde exhalar, pues esa presión se va a aumentar. Entonces, no ocluya al 100% las fosas nasales con el tamaño de la cánula. Es súper importante tener el dispositivo caliente y ya montado, con su agua, con su nivel de agua correspondiente, y tenerlo al menos 10 o 15 minutos preparado antes de colocar la cánula del paciente para que tenga mejor tolerancia. Hay que hacer esto, sí, requiere un poco más de tiempo, pero puede garantizarnos, asegurarnos mayor tolerancia de la terapia del paciente con respecto a la terapia. Un aspecto súper importante que es proteger la cánula con una mascarilla desechable quirúrgica. Cada 4 o 6 horas se debe cambiar para que no pierda su efectividad de barrera al medio ambiente, y mantener siempre la cánula puesta con un collar o sujetado para evitar que se desconecte y genere aerolización. Bueno, cuando utilizamos la terapia de alto flujo, se hacen unas recomendaciones, pero esas recomendaciones son recomendaciones hechas sin tener de base grandes estudios o un nivel de evidencia muy alto, porque la terapia de alto flujo en adultos es mucho más novedosa que en pacientes neonatos. Entonces, todavía faltan resolverse cosas, pero es la evidencia que tenemos hasta el momento, vamos a hacer las siguientes recomendaciones. Entonces, primero, iniciar con flujos de 30 a 35 litros por minuto, no por debajo de este flujo. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a superar el pico flujo inspiratorio y no vamos a tener repercusión importante en la disnea del paciente. Luego, ¿qué recomendamos? Ir incrementando progresivamente este flujo hasta 50 litros por minuto, y si el paciente continúa con dificultad respiratoria, aumentarlo hasta 60 litros. ¿Qué sucede? Que este aumento progresivo se debe hacer cada 10, máximo 15 minutos, cosa que efectivamente sí se vaya ajustando y se vaya elevando progresivamente el flujo, para que sean flujos más altos, para que tenga mayor eficacia en el paciente, pero no arrancar de inicio con esos flujos tan altos para que el paciente lo tolere. Recuerden que el flujo me va a mejorar más en la parte de trabajo respiratorio y de frecuencia respiratoria y de sensación de disnea. A mediano y largo plazo repercutirá en la oxigenación.
Inicialmente la oxigenación se mantendrá a partir de la FiO2, no como consecuencia del flujo. Por lo que les decía, esa presión positiva que es dinámica se va a obtener con el paso del tiempo. Entonces, si vemos los ajustes iniciales, esos ajustes iniciales, que es iniciar con flujos de 30 litros y progresivamente irlos aumentando de 10 en 10 hasta llegar a 50 y luego a 60 si la dificultad respiratoria no mejora. Iniciar con FiO2 que me permitan saturaciones del 92 al 96%. Generalmente se inicia con 60-70%. Me dicen, no, Marcela, pero es que nosotros iniciamos con 100%. No, Marcela, nosotros iniciamos con 50%. Pues les quiero decir que no hay una estandarización mundial de cómo se utiliza la terapia de alto flujo. Miren, en este mismo estudio preguntaron con qué parámetros iniciaban la terapia de alto flujo y el 17% empezaron con flujos cercanos a 30 litros y 29, casi en un 30% con flujos entre 30 y 45 litros y 15% con flujos mayores a 45 litros por minuto. Entonces, realmente no hay una estandarización para todo, para nivel mundial, para decir con qué se inicia. Se los digo por experiencia en cómo se puede tolerar esta terapia. Si ustedes se colocan la cánula de alto flujo, se van a dar cuenta que sí tiene un nivel de molestia cuando se inicia con flujos inicialmente muy altos. ¿Sí? Cuando se inicia con flujos de 30 y progresivamente se va aumentando, la tolerancia es mucho mayor. Ahora, con respecto a la FiO2, esos valores de saturación son los objetivos. ¿Qué es lo ideal? Que al final de cuentas, cuando logremos saturaciones de 92% a 96%, la FiO2 la mantengamos lo más bajo posible para lograr estas saturaciones de 92 a 96 máximo, intentando mantener esa FiO2 por debajo del 50%. Entonces, si yo tengo un paciente que yo lo tengo ya en 50 litros por minuto, el paciente refiere menor dificultad respiratoria, refiere menor trabajo respiratorio, evidentemente tiene menor trabajo respiratorio, menor frecuencia respiratoria, y tengo FiO2 todavía superiores a 70%, y apenas si logro mantener saturaciones de 90 a 92, suban el flujo hasta 60 litros, si es posible. ¿Para qué? Para darle chance de mejorar por esa presión dinámica la saturación y la oxigenación y luego poder reducir lentamente la FiO2. La FiO2 se sube muy rápido, pero se baja muy lento. Lo mismo que el flujo, se aumenta rápido, pero se baja lento. Cuando yo ya tengo saturaciones de 92, por encima de 92, ya puedo ir bajando de FiO2 y la meta sigue siendo 50%. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de toxicidad por oxígeno. Tener flujos de 60 litros por minuto hasta el momento no se ha evidenciado que tenga algún efecto negativo sobre el paciente. Por el contrario, sí puede mejorar su oxigenación y puede dar chance a que pueda reducir esa FiO2 a niveles no tóxicos de 50%. ¿Listo? ¿Cuáles son los predictores de destete no exitoso? Entonces, si empezamos a bajar parámetros ventilatorios y parámetros de flujo y de FiO2 y el paciente aumenta su frecuencia respiratoria, al bajar la FiO2 se desatura y requiere nuevamente incremento de la FiO2, aparece nuevamente la sincronía toracoabdominal o hay necesidad de vasopresores o hay hipercapnia que me lleven a acidosis respiratoria, estos son signos de que el paciente no está tolerando el destete. ¿Qué debo hacer? Regresarme nuevamente a los parámetros que tenía. Un paciente, me preguntan, ¿cuánto tiempo debe estar un paciente en alto flujo? No, no hay un tope máximo de tiempo, pero sí hay un tope mínimo de tiempo, no debe estar menos de 24 horas. Al menos 24 horas de manera continua, no intermitente, a menos que se esté utilizando de manera complementaria la ventilación no invasiva, que allí sería intermitente. Pero si se está manejando como único soporte, debe ser continuo. Y lo retiro cuando el paciente ya haya tenido una FiO2, ya haya alcanzado una FiO2 del 50%,
Entonces, primero reduzco FiO2, nunca reduzco primero flujo. Si yo tengo un flujo de 60 litros y tengo todavía una FiO2 de 60 o 70, primero debo lograr bajar la FiO2. Dejo el flujo en 60, no lo bajo. Voy bajando FiO2 progresivamente para mantener saturaciones de 92. De 70 lo bajo a 60, de 60 lo bajo a 50. Ya con FiO2 al 50, preferiblemente debe ser menor de 50, bájele a 45 y empiece a bajar flujo ahora sí, de 10 en 10, por lo menos cada 2 horas, cada 3 horas voy evaluando cómo es la respuesta a esa reducción del flujo y lentamente lo voy reduciendo. Si en el día solamente puedo bajar 10 litros, espero un día, al siguiente día vuelvo e intento. No debo ser tan rápida ni apresurarme en el descenso del flujo. No debo ser tan rápida en el descenso del flujo. Cuando ya tengo FiO2 por debajo del 50, cuando digo por debajo del 50, 45, 40, y los flujos ya están en 20 litros por minuto o menor de 20, me dice, Marcela, pero es que me han dicho que 25, que 15. Nadie tiene la respuesta. Lo único que sí les puedo decir es que cuando un paciente ya tiene 20 litros por minuto, ya está con un flujo similar a su propio pico flujo inspiratorio, o sea que por ende no le estaríamos dando mayor soporte. Entonces, esta sería la razón para pensar que un flujo de 20 litros por minuto y una FiO2 menor de 50 ya es el paciente que puedo pasar de terapia de alto flujo a oxigenoterapia convencional. Esto sería lo que tengo para ustedes hoy. No, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. Juli, si tenemos preguntas en el chat o si alguien quiere abrir su micrófono y hacer alguna consulta o darnos su opinión o experiencia. Marce, por el chat no tenemos hasta el momento consultas. Mientras se animan, los invitamos a diligenciar la lista de asistencia, que les va a ser muy útil, o más bien nos va a ser muy útil para poderles enviar el video de esta capacitación. Exacto, para enviarles el link del video que seguramente lo vamos a tener en YouTube. ¿Alguna pregunta o alguno de ustedes me podría hablar desde su experiencia cómo les ha ido con la terapia de alto flujo? ¿Alguien hablaba? Marce, Jorge Miño nos pregunta, ¿los flujos de 80 litros por minuto están indicados en algún momento? Gracias. Bueno, Jorge, es una buena pregunta porque hay estudios que se han hecho con flujos hasta de 100 litros por minuto, con flujos extremadamente altos. Hay dos limitaciones importantes. Una, que el equipo pueda entregar ese flujo. ¿Sí? Digamos casi que los equipos que no son de ventilación mecánica, que no son ventiladores mecánicos, no entregan normalmente esos flujos. Y dos, que pues los tiene que dar a través de un ventilador. Y dos, que el paciente tolere esos valores de flujo, porque en realidad son flujos que ya pueden presentar molestias. Ahora, que si se ha utilizado con esos flujos, sí, he tenido colegas que me han dicho que utilizan en pacientes que no mejora su dificultad respiratoria, que todavía tienen algo de trabajo respiratorio y lo llevan progresivamente a flujos hasta de 80 litros por minuto en los pacientes que toleran la terapia. Si el paciente no tolera la terapia, podría incluso aumentar su trabajo respiratorio por disconfort, ¿sí? Entonces, sobre todo en nuestros pacientes. Ahora, ¿qué efecto adicional tendrá? Que tendrá mayor presión positiva dinámica en la vía aérea y esto puede favorecer el intercambio gaseoso de aquellos pacientes que tienen mayor pérdida de volumen, mayor compromiso de la aireación alveolar. Entonces, para resumirte, en pacientes que tengan mucha dificultad respiratoria, que no mejora de manera importante con flujos hasta 60 y que toleren flujos más altos. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Pues Juliet aquí nos aporta que efectivamente los flujos de 80 litros son muy altos y que es muy difícil que los tolere. Muchas gracias, Juliet, por el aporte. Así es, Juliet, así es.
Entonces, sí, podría mejorar, pero una cosa es que pueda mejorar y otra cosa es que los pacientes lo toleren. Y ahí el nivel de humedad y de calor juegan un papel fundamental para el grado de tolerancia. En estos flujos tan altos se deberían utilizar temperaturas un poco más altas para que el paciente no sienta tanta resequedad en su vía aérea. Y hay que preguntarles a ellos cómo lo sienten, porque no es igual dar 60 litros a 37 grados Celsius de temperatura que dar 80 litros a los mismos 37 grados Celsius. Efectivamente, Marce. Hola, profe Marcela, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Dirley, muy bien, Como gracias. siempre, usted excelente en sus capacitaciones. Muchas gracias, Dirley, muy amable. Profe, bueno, primero quería preguntarte algo porque pues me conecté un poquito tarde por el trabajo. Sí. ¿Desde qué edad puedo manejar la cánula de alto flujo? No sé si lo dijiste, pero pues no, quería que me lo confirmaras. Bueno, Dirley, Primera realmente... pregunta. Y la segunda, profe, tuve una experiencia hace poco, de un mes aproximadamente, de una familiar que la manejamos con alto flujo en una de las clínicas de Palmira. Gracias a Dios y a la tecnología, pienso yo, de la cánula de alto flujo, superó la PAFI en 3 días aproximadamente y evitamos una intubación. Entonces, afortunadamente... ¿Con qué PAFI la intervinieron con alto flujo? ¿Recuerdas? Creo que estaba en 165 aproximadamente. Entonces, lo que iniciamos fue eso. Y la verdad, Marce, excelente. O sea, fueron 3 días de estar allí rehabilitando de una cosa y la otra y paulatinamente fue mejorando con la cánula y evitamos pues su intubación y la PAFI de una mejoró, de una. Qué bien, pero fíjate que me gusta y te hago la pregunta con respecto a qué PAFI tenía, porque mira que era un paciente que estaba con los rangos que les hablo de hipoxemia moderada, pero no es una hipoxemia moderada severa, sino de moderada leve. 167 Exacto. Todavía es un paciente rescatable que no sabemos cómo hubiera sido la respuesta de tu paciente con una PAFI menor de 100 en las condiciones, digamos, de su edad, no sé qué edad tenía y qué comorbilidades, pero cuando utilizamos esa terapia de rescate en el paciente que todavía se puede rescatar, efectivamente puede ser mucho más beneficiosa. Ahora, para pues responder... 62 años y era pues hipertensa, pero gracias a Dios pues respondió excelente pues con la parte de la cánula de alto flujo y duramos 3 días pues como en ese proceso y la verdad salió gracias a Dios y evitamos pues su intubación y todo. Sí, considero que esta terapia debe tenerse en cuenta para pacientes que no tengan una PAFI tan comprometida. Porque claro, en ocasiones se llega a la unidad de cuidados intensivos y porque ya no tienen nada más que ofrecer o llegan en un momento ya muy tardío y dan la oportunidad. Pero tenemos más oportunidad de recuperar a ese paciente con PAFIs más altas. En cuanto a la primera pregunta que me hiciste ¿desde qué edad? Realmente, Dirley, los primeros pacientes en los que se utilizó la terapia de alto flujo fueron pacientes neonatos. Sí, estos pacientes se manejan incluso desde que nacen, se utiliza la terapia de alto flujo. Entonces no hay un límite de edad inferior. Lo que deben tener en cuenta es qué flujos proporciona su equipo, porque los flujos que proporciona cada equipo es diferente, los rangos. Algunos comienzan desde 2 litros por minuto en adelante, otros desde 1 litro por minuto en adelante. Entonces es tener en cuenta cuáles son los rangos inferiores que ofrece el equipo de cada uno. Pero no hay un límite porque se utiliza incluso en prematuros. Marce, hay una pregunta que le podríamos hacer a Dirley, es en qué servicio tomaron la conducta con la terapia de alto flujo. Porque para que hubiera tenido una PAFI de esa índole, si se le dio la terapia en UCI o se le dio una hospitalización, sería muy interesante conocerlo. Dirley, ¿en qué servicio intervinieron a tu familiar con el alto flujo? En urgencias. Pues nosotros llegamos fue por urgencias y pues mientras les conseguían cama pues y todo, porque la llamamos fue por urgencias y decidieron inmediatamente ponerle oxígeno e ir a buscar una cánula de alto flujo. O sea, fue súper rápido, la verdad, esa parte. Y yo creo que eso nos ayudó, pues porque primero había el equipo, que era muy importante para nosotros que lo había disponible, porque pues realmente todo está muy lleno.
pero sí, la consiguieron de una y yo creo que eso fue lo que la sacó. Estuvo un día en urgencias mientras nos habilitaban la parte de una cama en UCI y estuvo todo el tiempo en UCI con los otros 3 días con la cánula de alto flujo en la UCI. Mira, excelente pregunta, Juli, porque efectivamente es lo que hablábamos, que lo que pasa es que cuando ya se remite el paciente a UCI es paciente que generalmente tiene PAFI por debajo de 150 o de 100 y ya el compromiso es tan severo que rescatarlo es complicado. Entonces, intervenirla desde urgencias o desde hospitalización es un muy buen momento para hacerlo y liberar camas de UCI. Por acá me pregunta el tratamiento Google, el tratamiento con ciclos de no invasiva y TAFO, ¿qué tan beneficioso es? Pues fíjate que lo están utilizando en varias instituciones y no les ha ido mal, les ha ido bien, pero aquí hay un punto tan importante a tener en cuenta y es el grado de experiencia, de experticia y de entrenamiento que se tiene con la ventilación no invasiva. Ha habido un dilema y hay quienes son seguidores de la no invasiva y quienes son detractores de la no invasiva porque hay dos corrientes que cada uno tiene sus razones para creer que no puede servir o que sí puede funcionar. Y hay estudios que soportan uno y el otro. Pero si entendemos la fisiología de la ventilación no invasiva, entendiendo que hay dos tipos de no invasiva, una invasiva que es solamente presión positiva continua en la vía aérea, que es CPAP, y hay otra que es CPAP más presión de soporte. Allí es donde está el quick del asunto. Es que cuando ofrecemos ventilación con CPAP, el paciente puede manejar unos volúmenes un poco más adaptados a su propio volumen corriente. Cuando se ofrece presión de soporte y sobre todo cuando se ofrece presiones de soporte que pueden ni ser altas, 6 centímetros de agua que para muchos tienen en su cabeza que no se puede dar presiones de soporte por debajo de 6 y eso es muy discutible porque dependiendo del tipo de ventilador se puede dar porque parte a nivel de presión positiva que el valor de presión que se da, o sea, no aparte de 0, si programamos 6 de presión de soporte no arranca de 0, sino que arranca del nivel de PIR. Entonces ustedes pueden programar 1 centímetro de agua y es 1 centímetro de agua por encima del nivel de PIR, pero eso depende del ventilador. Entonces, lo que tiene que ver allí, Google, es lo siguiente, que con la ventilación no invasiva habría que estar muy pendiente, muy vigilantes de los volúmenes corrientes y del volumen minuto que maneja el paciente, porque efectivamente cuando el paciente tiene un gran esfuerzo inspiratorio y le estamos adicionando una presión de soporte, los volúmenes logran ser demasiado grandes, inmanejables y pueden generar lesión autoinfligida en el paciente. Entonces, tenemos la idea en ocasiones de que cuando el paciente maneja volúmenes muy buenos en no invasiva, genial, lo estamos haciendo muy bien, pero resulta que en este tipo de pacientes no, porque precisamente sus propios esfuerzos están lesionando el pulmón y lo están lesionando por volúmenes excesivos, por presiones transpulmonares muy negativas y le estamos dando una presión positiva inspiratoria. Entonces, eso puede generar más lesión. Entonces, si lo manejamos muy bien manejado, con presiones de soporte bajas o sin presión de soporte, porque no la necesita, porque sus volúmenes realmente son muy buenos, de 6 a 8 ml, máximo 8 ml por kilogramo, y en los periodos de transición, de descanso, lo manejamos con terapia de alto flujo, puede ser una buena combinación y sé que en ciertas instituciones lo han hecho, les ha ido bien. Como conozco otras instituciones que no les ha ido bien porque su personal no está entrenado, porque no tiene la interfaz ideal, porque los ventiladores no son ventiladores para dar ventilación no invasiva y todos esos factores suman a que sea exitosa o no la ventilación no invasiva. Digamos, la terapia de alto flujo es un soporte un poco más sencillo porque hay menos parámetros de los que se tienen en cuenta y podría ser menos lesivo para el paciente en cuanto a lesión autoinfligida. ¿Más preguntas, Juli? ¿Siempre es necesario llegar a flujos de 20 litros para pasar a cánula convencional o se puede hacer a flujos más altos si el paciente tiene buena mecánica respiratoria? Pues Manuel, aquí está el que no hay una estandarización de esa terapia. Debe ser menor de 30. Lo que pasa es que cuando tú ya estás en 20, ya estás casi que seguro que el paciente
está respirando sin un flujo adicional a su propio pico flujo inspiratorio. Entonces, eso implicaría menos soporte para el paciente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos garantiza. Pero no hay una estandarización. Nosotros damos unos valores referentes, pero sí o sí menor de 30 litros, y si es 20, si es 15, pues mucho mejor. Este Gracias, manejo de Marce. alto flujo se puede realizar solo en UCI. Nuri, estábamos hablando justamente de eso. Lo ideal es un sitio donde hubiese presión negativa, ¿no? O intercambio de aire. Pero no es lo que tenemos en nuestras unidades, ni en nuestros servicios, ni en nuestras instituciones. Entonces, no, idealmente se debería utilizar en otros servicios como hospitalización o urgencias con un nivel de aislamiento importante para evitar contagiar a los otros pacientes que no tengan COVID, tener la medida restrictiva de la mascarilla facial que se debe cambiar, mantener unos 3 metros de distancia con otros pacientes, preferiblemente con una cortina que esté entre paciente y paciente, y con todo el equipo de protección del personal, y una ventana abierta para que airee el lugar. Eso es lo ideal. Sin embargo, cuando se han hecho estudios de cuál puede ser la aerolización del alto flujo con una máscara convencional, por ejemplo, tiene menores metros de alcance de la aerolización. Marce, Luisa nos pregunta, buenas tardes, Marcela, muchas gracias por la información. Tengo una pregunta. En pacientes con PaO2 de 71 y PAFI de 84 con MNR, ¿sería necesario montar SYNAP o se podría disminuir FiO2 y tomar nuevamente gases arteriales de control y verificar que la PaO2 no baje, teniendo en cuenta que a mayor FiO2, menor PAFI? Tengo esta confusión porque algunos médicos siempre nos dicen que miremos la PaO2 y no tanto la PAFI. Realmente es más importante la PAFI que la PaO2 sola en la mayoría de los casos, porque la PaO2 es la que... Es diferente tener una PaO2 de 100 con una FiO2 al 21 que tener una PaO2 de 100 con una FiO2 al 100%. Sí, me está indicando que hay mucho mayor compromiso en la oxigenación, en el intercambio gaseoso, cuando tengo una PAFI de 100, o sea, una PaO2 de 100 con una FiO2 al 100%. Entonces, con respecto a tu pregunta, que si debo disminuir la FiO2 y tomar nuevamente gases de control y verificar la PaO2 que no baje, teniendo en cuenta una mayor FiO2, menor PAFI, tengo una confusión. No, Luisa, pues realmente lo que deberías hacer allí es que este paciente, primero que todo, con una PAFI 84, es un paciente que tengo que saber qué es ese paciente. Yo siempre le digo a mis estudiantes, la PAFI, los gases arteriales, yo no los puedo leer solos. Eso es una lectura, hay que hacer una interpretación. Tengo que saber cómo está el pH y qué paciente es. Si es un paciente de 20 años el que me estás hablando, no es el mismo escenario de un paciente de 85, 90 años con otras comorbilidades. Entonces la PAFI, claro, es muy importante la PAFI, incluso más que la PaO2, pero es necesario saber esa PAFI, esas características, en qué tipo de paciente estamos hablando, qué reserva cardiovascular y metabólica tiene el uno y el otro. Entonces, definitivamente, dependiendo del escenario en el que nos encontremos, si es una viejita de 84 años, de 85 años, con esa PAFI 84, con comorbilidades, yo pensaría que esa paciente es para intubar. Esa paciente no creo que se alcance a rescatar con una cánula de alto flujo, y si le quieren dar chance, evaluamos las 2 primeras horas, miramos el ROX, evaluamos el resto y tomamos decisiones rápidas. Porque en ese paciente no se puede dar tanta larga a tomar una decisión si se intuba o no se intuba, porque vamos a perder tiempo. Ahora, si es un pelado joven sin comorbilidades, con esta PAFI, que no es lo ideal, la sigo manejando con cánula, lo sigo evaluando con cánula y sigo dando el monitoreo con cánula, con PAFI, con ROX y con toda la clínica del paciente, para evaluar si mejora, así sea un poquito la oxigenación, pero el paciente dice, me siento mejor, respiro más tranquilo, no lo veo con tanta dificultad respiratoria y mejora su patrón respiratorio, sería un poquito más permisiva con este paciente, darle más chance. Finalmente no está empeorando, no está progresando tan rápido, pero no está empeorando, y sí está mejorando un poco su dificultad respiratoria. A ese paciente podríamos tenerle un poquito más de paciencia en su mejoría. Si él va mejorando lentamente,
es otro paciente en una condición muy diferente, con otra reserva cardiovascular bien diferente a una anciana de 85 años. Sí, hay que firmar la asistencia. Ahí les están mandando el link. Ya les volví a compartir el link, Marce. Bueno, No ¿alguna tengo otra más preguntas pregunta? por interno. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Espero que haya sido de ayuda y que esta información les sirva para mejorar las prácticas en el manejo de la terapia de alto flujo de oxígeno. Espero verlos en una próxima oportunidad. Este video quedará montado en el canal de YouTube de EMCO SA. Los invito a que nos sigan en nuestro canal y estén atentos a próximas actividades académicas que realicemos. Mil gracias, muchísimas gracias. Gracias.